Bienvenidos a Podcast FENALCO Quindío, un espacio para conversar sobre las decisiones, tensiones y aprendizajes que hoy están moviendo al empresariado de nuestra región. Hoy vamos a hablar de tecnología, pero no solo desde las herramientas. Vamos a hablar de cómo se construye una empresa digital con visión, cómo se acompaña a otras empresas en su crecimiento y que exige hoy convertir la tecnología en una solución real y no en una promesa vacía. Nos acompaña un gran empresario y amigo, Fabián Acosta. Citium de INIWeb, una empresa tecnológica con más de 13 años de trayectoria desde el Quindío, con alcance nacional e internacional. Fabián, gracias por acompañarnos en este día tan especial. Hola Dianita, ¿cómo estás? Muchas gracias a ti por invitarme a este importante espacio. Quiero abrir esta conversación desde una atención muy actual. Muchas empresas saben que necesitan transformarse, pero no siempre encuentran soluciones que realmente entienden su operación. Fabián, ¿qué sigue mostrando hoy el mercado sobre la brecha entre lo que las empresas necesitan en tecnología y lo que realmente reciben? Bueno, Dianita, ya hay un tema muy importante y es que hoy en día no podemos olvidar que se necesita conocer muy bien el negocio y se necesita tener quien oriente esa apropiación de tecnología dentro de las empresas. Uno de los grandes problemas que tiene hoy en día este sector es que no se estudia la necesidad a fondo y se empiezan a coger diferentes herramientas que no necesariamente son adecuadas para la empresa, y a veces es lo que empieza a hacer que las personas crean que la tecnología no los apoya lo suficiente para hacer lo que tienen que hacer, o de creer que esto no aplica tanto para mi negocio, porque muchas veces son soluciones tecnológicas que se lanzan al mercado, se patrocinan o se hace demasiado énfasis en que sirven, pero a la hora de utilizarlas no son para la empresa. Y realmente lo que dices, estamos en un mundo tan globalizado que todo va a mil. Y todas las empresas quieren este producto, quieren esto, pero no saben cómo se hace. Pues, por decir algo, nuestra forma de hablar, cómo se transforman, cómo lo trabajamos. Y corremos a comprar lo que sea necesario, pero sin saber cómo se maneja, cómo se hace, y ustedes los profesionales son los que nos indican cómo hacerlo. Así es, Dianita. Porque hoy ya no basta con ofrecer desarrollo o marketing digital, sino que las empresas necesitan aliados que entiendan el negocio de verdad. Bueno, allí es muy importante el tema de, en el caso de marketing digital, lo que suele pasar es que se cree que es muy fácil de hacer, solo generar algún contenido o hacer algunas publicaciones, pero va mucho más allá, porque hoy en día las redes sociales tienen algoritmos complejos, tienen temas de competitividad donde los profesionales tienen que saber cómo hacer la pauta paga, tienen que saber cómo hacer los enganches, tienen que saber muchas cosas que van más allá de lo que una persona cree que es manejar redes sociales. Y en la parte de software también lo que empieza a pasar es que se ve mucho software. Entonces dice, necesito un software para manejar clientes, y hay 1.000.000 de software, pero no todos están adecuados a su necesidad. Entonces ahí es muy importante que haya un personal detrás capacitado que lo pueda llevar a asesorarlo en cuál se acomoda tu negocio. Tienes toda la razón. Fabián, cuando uno mira este mercado con más detalle, encuentra una realidad muy clara. Muchas compañías todavía operan con herramientas sueltas, procesos manuales y decisiones tecnológicas poco conectadas con su crecimiento. Desde su experiencia, ¿cuáles son hoy los errores más frecuentes que cometen las empresas cuando quieren digitalizarse, pero todavía no tienen claridad sobre su operación? Bueno, ya existen varios. Yo podría mencionar el tema de procesos. Es muy importante que las empresas tengan claros sus procesos, porque finalmente sobre estos procesos es que entran las optimizaciones.
para el proceso de ventas puede aplicar un software, pero para el proceso contable otro software y para el proceso de la operación otro software. Y muchas veces eso es lo que se necesita. ¿Qué problemas se encuentran allí? Que muchas ocasiones ellos no tienen un tema de tener una estructura para llegar a hacer lo que quieren hacer, o no conocen lo suficiente de las posibilidades que tienen, o piensan que eso no tiene costos, que no existen temas de licencias, que no existen temas de pagos a terceros por utilización de sus servicios, o que creen que va a ser muy rápido. Nosotros hemos estado en un proceso de acompañamiento de transformación digital a través de programas del gobierno con más de 25 o 30 empresas, y se dan cuenta que ese proceso de transformación digital casi que queda en un mapa y una hoja de ruta de las cosas que deberían hacer. Y eso es lo que están muchos empresarios y comerciantes equivocados, que cacharrear, como decimos en la palabra de nosotros. Ahí saben, ¿no? Él es fácil, a ese muchacho es joven y le gusta la tecnología, pero no nos damos cuenta que tenemos que estar acompañados de un ingeniero de sistemas, de una persona que tenga el conocimiento, porque a veces nos metemos en prueba y error y compramos unos equipos o compran aparatos que no son necesarios y que a veces cometemos errores, y por eso las empresas no llegan a ese estándar que necesitan hoy en día. Sí, allí también hemos tenido unas experiencias muy interesantes, Dianita, respecto a la resistencia al cambio. Eso es algo clave cuando entra un software en la empresa, y te voy a poner un ejemplo, no sé, en una transportadora o en una fábrica de producción, el personal generalmente piensa que eso es para acabarle el empleo, o piensa que eso es muy complejo de manejar, o piensa que lo van a medir más y entonces pues no hace las cosas bien, o le requiere un aprendizaje adicional que no tiene. Entonces siempre hay una barrera entre esa resistencia al cambio cuando se quiere hacer transformación digital dentro de las empresas. Resistencia al cambio, pero hay que hacerlo también con juicio, ese cambio, con responsabilidad y acompañados de un profesional, que es lo más importante. Detrás de cada empresa hay decisiones que no se entienden solo desde el crecimiento, sino desde los momentos en que hubo que replantear el camino. Usted inició esta empresa, Iniwave, con una idea muy clara: demostrar que desde el Quindío sí se puede crear empresas tecnológicas de alto nivel. ¿Qué lectura de oportunidad había detrás de esa apuesta? Bueno, cuando yo me gradúo en la universidad, empiezo a buscar oportunidades. Afortunadamente encontré una en Armenia de una muy buena empresa, y allí, digamos, empecé a ver que había posibilidad de estar en la ciudad, que no tenía que irme como todo el resto de mis compañeros, que desde acá se podían hacer cosas chéveres. Ahí empezamos a trabajar mucho tema de comercio electrónico, aprendiendo demasiadas cosas sobre cómo hace 13 años funcionaba el comercio electrónico en Estados Unidos. Integraciones con Amazon, con eBay, manejo de pasarelas de pago como PayPal, como Stripe, en temas de logística con FedEx, UPS, USPS, y muchas cosas de comercio electrónico que fuimos trayendo a muchas empresas de acá de Colombia, donde ayudamos a generar comercio electrónico y a generar grandes sumas de dinero en ventas. Y creo que hoy en día una de las pruebas de que desde el Quindío se pueden hacer muchas cosas a nivel de software es que hoy en día la empresa cuenta con clientes como el Ejército Nacional, como la Armada Nacional, como el Cerrejón, y cantidad de alcaldías y gobernaciones desde acá, desde el Quindío. Qué interesante. Creyó en nuestro departamento del Quindío. Lo rico es creer en lo que es, en donde estamos, y creerse uno mismo lo que hace. Hubo un momento muy exigente cuando dependían de pocos clientes grandes, y uno de ellos representaba cerca del 50% de la facturación. ¿Qué le enseñó esa crisis sobre riesgo, dependencia y sostenibilidad empresarial? Eso es una anécdota muy bonita, Dianita, porque nosotros en algún momento conocimos un cliente que nos dijo: quiero hacer una red social como Facebook, pero para
youtubers, para bloggers y la empezamos a trabajar y tuvimos muy buenos resultados, a tal punto que el cliente recibió una inversión bastante considerable en Reino Unido y una aceleradora invirtió mucha plata, pero al invertir tanta plata también pidió que su personal tuviera que ser de muy alta calidad. Y ahí el cliente se vio obligado a dejarnos a nosotros y contratar otra empresa. En ese momento tuvimos que sostener muchas personas durante algún tiempo, luego nos dimos cuenta que no era rentable y empezamos a buscar otros clientes de ese tamaño, lo cual vimos que tampoco era fácil y ahí fue donde empezamos como a diversificar nuestra oferta con muchos clientes. Resultado hoy en día de ese momento es que si hubiéramos seguido con 2 clientes no seríamos la empresa reconocida que somos hoy, no hubiéramos podido ayudar a más de 700, 800 empresas que hoy en día hemos apoyado y pienso que fue algo que tenía que pasar y que nos ayudó a crecer mucho. Qué bueno. Todas esas pruebas y error, eso lo enseña a uno a crecer. Obviamente no quedarse siempre en eso, pero sí hay que investigar, a veces hay errores que hay que corregir, pero muy importante porque no se queda uno en una sola empresa, sino como decimos los huevitos en diferentes canastas. Así es. Se va a una empresa, entonces ¿cómo quedamos? Ya se cerró, no. Tener varias empresas, que es lo importante, y asesorar en diferentes rumbos, sí. Actividades de tecnología. Aquí aparece una conversación que sirve para muchos empresarios, incluso fuera del sector tecnológico. Cómo crecer sin desordenarse y cómo sostener una propuesta de valor que no depende solo de vender más. Ustedes vivieron una etapa de crecimiento acelerado, llegaron a cerca de 40 profesionales y luego tomaron la decisión de estructurar mejor la empresa, como hablábamos ahora. ¿Qué les mostró ese momento sobre la diferencia entre crecer rápido y crecer bien? Bueno, Diana, esto es muy importante porque uno a veces cree que el crecer es solo aumentar en personal y nos dimos cuenta de que no era así. Cuando la empresa estaba creciendo, empezaron a aparecer problemas en temas de calidad, en temas de cultura organizacional, de pruebas, de satisfacción del cliente, de flujo de caja, de manejo de impuestos. Muchas cosas que nos llevaban también a replantear y a decir si era la empresa que se quería construir y con los riesgos que implicaba tener esta empresa, ¿sí? Eso nos obligó a pasar también a una empresa mucho más pequeña, la cual empezamos a mejorar en muchos procesos, a mejorar en su parte financiera, en su parte legal, temas de seguridad y salud en el trabajo, comercial, desarrollo, calidad y ya después de eso empezamos a crecer nuevamente hasta ser casi hoy en día una empresa del mismo tamaño que la teníamos, pero de una manera más estructurada. Y más organizada. Ese es el error que caen muchos como emprendimiento. Ustedes empezaron un emprendimiento y luego fueron creciendo, pero desordenadamente y llegaron a un punto que ya o paramos, colapsamos o ¿qué hacemos? Y eso fue porque uno tiene que ser apoyado por un contador, como digo, un revisor fiscal, un abogado, un administrador de empresas, porque ustedes son ingenieros de sistemas que están todo el día pensando y analizando y pues en un computador. Pero la parte administrativa es difícil porque hay que pagar impuestos, el IVA, retención en la fuente, el ICA. Y mucha gente dice, ¿cómo así? Eso hay que pagarlo, no sabía, nos quebramos. Por eso es bueno crecer y para eso está FENALCO, en ese acompañamiento y por eso le hacemos tantas capacitaciones a los empresarios y tú que has estado con nosotros en este crecer de FENALCO día a día, año a año. Sí, Diana, allí muy importante lo que cuentas y es nosotros llevamos muchos años apalancados en FENALCO en temas de capacitación, de consejos, de contactos y nos ha sido vital para la empresa estar metidos dentro de FENALCO y también hemos tratado desde nuestro lado siempre de apoyar a FENALCO también con temas de capacitaciones, asesorías. Entonces pienso que es como una relación bonita donde ambas ganan y donde van ayudando también a muchos empresarios a salir adelante.
Hemos crecido juntos. Hemos crecido tanto IMIWeb como FENALCO. Así es. Todos estos años. Hoy hablan mucho de calidad humana, acompañamiento integral y soluciones a la medida. En la práctica, ¿qué decisiones hacen que esa propuesta sea difícil de copiar y no se quede solo en discurso? Sí, allí las habilidades blandas son claves. El tema de la calidad humana hoy en día es algo que se menciona mucho, pero realmente cuando vamos a las empresas vemos que falta bastante, que no se da ese principio a veces de las personas sobre los procesos, sino más de los procesos sobre las personas. Y pienso que es muy importante recordar siempre que estamos trabajando con personas. El recurso humano. Yo digo que a veces no es uno solo, sino el equipo. Como digo yo siempre, el equipo y yo hemos hecho esto, nuestro equipo. Cuando usted revisa indicadores como flujo de caja proyectado, rentabilidad por proyecto y eficiencia del equipo, ¿qué le dicen esos datos sobre cómo crecer sin improvisar? Yo pienso que los datos es la clave de todo. Todo lo que se pueda medir se puede mejorar. Cuando no se mide es difícil mejorarlo. Y en algún momento, después de varios años de la empresa, nos dimos cuenta justamente de lo que hablábamos ahorita. Había un proceso que requería tener tecnología involucrada, que requería tener herramientas que nos permitiera tener monitoreados todos los procesos que teníamos, todos los proyectos, las horas de los desarrolladores, la calidad, la eficiencia, la eficacia. Y empezamos a utilizar herramientas que hoy en día nos permite tener tableros de Business Intelligence donde podemos ver en tiempo real lo que pasa con cada uno de estos clientes y cómo estamos a nivel de desarrollo interno. Qué bien. Y alertas tempranas. Y alertas tempranas. ¿Qué es lo que nos ayuda a nosotros? Su prioridad estratégica es optimizar procesos internos y fortalecer la expansión internacional. ¿Qué tiene que ordenar primero una empresa tecnológica para escalar sin perder calidad ni cercanía? Bueno, allí importante, volvemos al tema del equipo. Uno no puede hacer todo, entonces termina siendo el equipo el que tiene que entrar a procesos, por ejemplo, de excelencia exportadora. Entonces se han tomado capacitaciones con ProColombia de la mano de la Universidad de los Andes y se han hecho, digamos, diferentes cosas para poder avanzar hacia ese lado y lo termina haciendo el equipo. Hay un equipo destinado para esto, hay un equipo destinado para temas de innovación, hay un equipo destinado para temas de utilizar inteligencia artificial. Entonces allí es clave contar con un equipo. Cada equipo tiene su rol, que es lo importante. Sí. En su comité de gerencia, yo me imagino que harán cada uno encárguese de cada producto y ellos se encargarán de desarrollarlo. Así es. Quisiera cerrar esta conversación llevándola a aprendizajes concretos para quienes hoy están construyendo empresa, organizando su operación o preguntándose cómo crecer con más criterio. Después de estos años de recorrido, Fabián, ¿qué debería entender mejor cualquier empresario sobre disciplina, delegación y construcción de equipo para crecer de manera sostenible? Bueno, Diana, tú lo acabas de nombrar. Cada uno de esos puntos es súper importante. En mi experiencia he tenido la posibilidad de fundar 7 empresas, algunas de base tecnológica, otras no. Y la conclusión siempre es la misma, se tiene que tener expertos que sepan de lo que se está haciendo. Si eres un emprendimiento y tu emprendimiento debe ser una inmobiliaria, hay que tener personas que sepan de la parte legal, hay que tener personas que sepan de la parte comercial, de cómo se mueve ese mercado. Y pienso que pasa lo mismo en todos los emprendimientos. Siempre tienen que haber involucradas personas con un conocimiento técnico, con habilidades blandas y habilidades duras en ese emprendimiento. Que tengan experticia, que tengan la capacidad de decidir, que es tan importante. Si este episodio dejara una sola idea instalada en los empresarios emprendedores del Quindío, ¿qué le gustaría que quedara claro sobre tecnología, orden operativo y visión de largo plazo?
Bueno, allí me parece muy chévere pensar que desde el Quindío podemos hacer de todo. Nosotros cuando estamos en diferentes espacios y vamos a ruedas de negocio, hemos estado en ruedas de negocios nacionales, internacionales, en Estados Unidos, en Canadá, en Nueva York un par de veces, y uno cuenta que es una empresa de acá y que hace cosas tan importantes desde acá. Es realmente sorprendente porque la gente no cree que lo podemos hacer, y cuando uno ya está en el gremio y empieza a hablar con otros empresarios y se da cuenta de las cosas tan sorprendentes que hacen desde el Quindío y que son empresas de acá, queda uno realmente sorprendido, y es porque de acá, desde Armenia se pueden hacer, desde el Quindío se pueden hacer muchas cosas sorprendentes. Es que aquí tenemos grandes talentos. Yo digo, ojalá la gente no se nos vaya. Los profesionales, las ideas, los emprendedores y empresarios tan grandes que dan ejemplo y que están hoy en día teniendo éxito a nivel internacional. Así es, Diana. Fabián, gracias por acompañarnos en esta conversación. Hoy, más que hablar de una empresa tecnológica, hablamos de algo que toca muchísimos negocios, cómo convertir la tecnología en una herramienta real de crecimiento, cómo construir estructura sin perder humanidad y cómo demostrar que desde regiones como el Quindío también se pueden crear empresas como visión, nivel y proyección internacional. A quienes nos acompañaron, gracias por estar con nosotros en este podcast FENALCO Quindío y con este gran empresario, Fabián Acosta, de esta empresa INIWEB que nos deja tantas enseñanzas y nos da un ejemplo muy grande a seguir. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Dianita, por la invitación.